sillita aquella. La silla. Ahí está. Ya está. Grabando. Bueno. ¿Sí? Hoy quisiera tocar un tema que de ciencia muy relacionado con el esoterismo, que es una ciencia espiritual, como le llamaba Rudolf Steiner. Un tema, digamos, de los más importantes, de los más estudiados desde hace ya más de un siglo, es el de los agujeros negros. Primero aparecieron como la etapa final en la evolución de una estrella. Es decir, cuando la estrella termina, agota su combustible de hidrógeno transformado en helio, entonces siguen otras etapas del helio que se transforma en carbono, etcétera, hasta llegar al hierro, que es el último de los metales que se pueden, la física nuclear muestra que se pueden producir en los hornos de las estrellas, los hornos nucleares, donde se realizan lo que se llaman reacciones termonucleares, porque se necesita una temperatura mínima para que el horno se encienda, digamos, y se produzcan esas fusiones de núcleos, dando lugar cada vez a elementos más pesados. Bueno, cuando en el proceso de desarrollo de las estrellas llega un momento en que la fuerza, digamos, que se produce en la fusión, que compensa la fuerza de atracción de la gravitación, que tiende a implosionar la estrella. En cambio, las reacciones termonucleares la tienden a generar una presión hacia afuera y que se equilibra, ¿no es cierto?, durante un tiempo. ¿En la vida de una estrella? Esto es en la vida de una estrella, ¿no es cierto? Pero en la etapa final, lo que se produce es una implosión que termina en algunos casos generando una supernova, por lo pronto, y lo que queda, el núcleo remanente, que no explotó, sino que se implosionó. Si la masa de ese núcleo es menor a una cierta cantidad de la masa solar, se sabe que se va a producir o una enana blanca o una estrella de neutrones, o sea, una estrella que es casi como un núcleo atómico, pero mucho más grande, ¿no?, del tamaño de la Tierra, digamos, una especie de núcleo atómico del tamaño de la Tierra y que gira. Un paralelismo entre lo macro y lo micro. Claro, un gran campo magnético que hace irradiar rayos X y gamma a veces. Y la etapa última, donde ya no hay forma de parar la implosión, porque hay mucha masa y entonces la atracción gravitatoria vence a cualquier otra fuerza, se produce lo que se llama un agujero negro, ¿no es cierto?, que en realidad es que el espacio-tiempo es visto como una especie de campo, ¿no?, de materia, como un tejido, también a veces se llama espacio-temporal, y
ese tejido se curva. Y esa... Para los que no sabemos de física nuclear, entonces lo que vos nos estás diciendo es que en el caso de algunas estrellas, no de todas las estrellas, cuando mueren, uno de los destinos que pueden tener es el de convertirse en un tipo de agujeros negros. Sí, que son los agujeros negros menos masivos. Digamos, del orden de las 10 masas solares, 20 masas solares, 100 masas solares. Okay. Pero existen otros tipos. Bueno, y se llama agujero negro porque el espacio-tiempo es como que se hunde. Sí. O sea, la masa que estaba en la estrella deforma el espacio-tiempo, así como una pelota de plomo hundiría un hule, ¿no es cierto?, extendido, lo iría deformando. Bueno, del mismo modo la masa deforma el tejido del espacio-tiempo y lo va curvando. Y en el caso del agujero negro la curvatura se va hasta el infinito. Y entonces llega hasta un punto que se llama la singularidad dentro del agujero negro, que es un punto que se considera que está fuera del espacio y del tiempo incluso. Hay... Perdóname, porque esto es muy abstracto todo lo que estás explicando. Sí. De nuevo vuelvo, para las personas que nos escuchan y que nos ven, y para mí también, para darnos una idea de lo que querés vos contar, que desde esta física einsteiniana, supongo, Sí. el espacio-tiempo está curvado y entonces podemos imaginarnos la relación entre los planetas y los soles como una especie de tela curvada, Sí. ¿sí? Y esto produce ciertos efectos de atracción o ciertos movimientos, digamos, de acercamiento y de alejamiento. Y lo propio, la diferencia radical con el agujero negro, es que acá no estamos hablando de un curvamiento limitado, sino de una dimensión de curvamiento que lleva no sabemos a dónde. Sí. Como una fuerza atractora de dimensión infinita, no sé Sí. cómo llamarlo. En realidad, la curvatura misma del espacio-tiempo es lo que en realidad nosotros llamamos desde Newton fuerza gravitatoria. Claro. ¿No es cierto? Einstein mostró que no se trata de una fuerza, sino que es la propia curvatura la que hace, la que explica todos los fenómenos gravitatorios que vemos, ¿no? Desde una cosa que cae hacia la Tierra hasta una parábola que sigue algo que es lanzado, un proyectil que es lanzado, por ejemplo, por un cañón. La órbita de los planetas alrededor del Sol, según la teoría de la relatividad general de Einstein, que es de 1915, lo que hace, lo que en realidad ocurre es que los planetas caen, pero la caída es una caída siguiendo una trayectoria en el espacio-tiempo que es lo más recto posible alrededor de la masa del Sol, que es en realidad la de una elipse. Por ejemplo, ¿no es cierto?, en el caso de los planetas. Del mismo modo que cuando uno va caminando por las sierras, uno sigue el terreno. Entonces, si el terreno sube, uno sube con el cerro, ¿no es cierto? Me imaginaba especie de toboganes cósmicos. Una especie de toboganes cósmicos, tal cual. Entonces, la cuestión es que a través de la curvatura del espacio-tiempo, con una matemática muy detallada y muy conocida,
desde Gauss y Riemann, su discípulo Bernardo Riemann, dos grandes matemáticos alemanes, y que Einstein tomó esa matemática y la aplicó no solo al espacio en sí, sino al espacio-tiempo, porque hizo que el tiempo entrara a formar parte de la geometría, geometrizó el tiempo. Y esa estructura espacio-tiempo la pudo visualizar como curva, ¿no es cierto? Eso es lo que hace en su teoría. Esto tiene una matemática que es una perfección, una maravilla, y que bueno, ha demostrado poder dar explicación de fenómenos que la teoría anterior de la gravitación, la de Newton, como una fuerza de atracción que instantáneamente atrae a dos cuerpos entre sí e inexplicablemente, digamos, Newton en realidad lo que hace es mostrar cuáles son los efectos de la gravitación matemáticamente, seguir los efectos hasta dentro de ciertos, hasta cierto punto, porque cuando las masas son muy grandes ya eso deja de ser válido y hay que usar las fórmulas de Einstein, ¿no? ¿Vos te referís, por ejemplo, a las ecuaciones de segundo grado entre los planetas? No, que sí, digamos, la gravitación, digamos, las fórmulas de la gravitación newtoniana son una primera aproximación, digamos, en realidad, que es muy buena, que abarca muchos casos, y que todavía se siguen usando, ¿no?, en astrofísica, porque son mucho más fáciles de tratar que las ecuaciones de Einstein. Pero las ecuaciones de Einstein han demostrado ser de un campo mucho más amplio. Cuando hay masas mucho más grandes, mucho más intensas, que las que se permiten manejar la fórmula de Newton. Pero bueno, lo que tenemos que decir es que esto fue el principio, la concepción de los agujeros negros, que en realidad no fue debida a Einstein, sino que fue debida a Robert Oppenheimer, ¿no es cierto?, que estuvo a cargo de los Álamos y de la formación de las primeras bombas atómicas en Estados Unidos en la época de la Segunda Guerra Mundial, y también de Chandrasekhar, un astrofísico hindú que también hizo aportes fundamentales. Ellos fueron los dos primeros que trataron el tema de los agujeros negros, y Einstein al principio no creía en que esos pudieran existir en la naturaleza. Sin embargo, hasta los genios se equivocan. En realidad los físicos experimentales encontraron en la naturaleza agujeros, muchos ejemplos de agujeros negros. Más o menos. Bueno, la hipótesis de la existencia de los agujeros negros. Y fue en los años 30 y 40. Sí, por eso, digo, era muy jovencita entonces. Einstein falleció en el 1955, o sea que, digamos, el encuentro experimental de los agujeros negros vino posteriormente todavía. Más o menos pensaba, digo, por la relación con el descubrimiento de Plutón, este tema está muy vinculado en la astrología a Plutón. Plutón se descubre en el 30, ¿no? Sí. Pero Oppenheimer lo ubicaba unas décadas después, pero él ya estuvo activo como físico. Sí, él trabajaba con Einstein en el mismo, digamos, tenían diálogo, por supuesto. Ok, a ver, entonces por un lado vos nos estás explicando esta concepción de los agujeros negros según la relatividad,
pero este espacio es para hacer correlaciones con la espiritualidad en un sentido más profundo. ¿Vos querías hoy relacionar los agujeros negros con algún tema? Porque hasta ahora, digamos, el agujero negro un poco he visto como una especie de aspiradora cósmica que atrae todo lo que está a su alrededor, porque si bien se llama agujero negro porque ni la luz puede escapar de ellos, no obstante, se ven los efectos de atracción gravitacional que aparecen como un disco de acreción de materia que gira alrededor del agujero negro. Perdón, ¿qué quiere decir disco de acreción? Bueno, es la materia que va siendo tragada en el agujero negro, rodea a ese pequeño foco que es el agujero negro, el horizonte de evento del agujero negro, dentro del cual nosotros no podemos nunca observar nada, que nada lo que entra ahí sale, pero es de un diámetro relativamente chico y todo el material que gira alrededor y que va levantando temperatura porque van chocando las partículas de materia entre sí, y eso emite rayos X, por ejemplo. Entonces se ve a través como una especie de anillo que rodea el agujero negro, como una dona, y que a su vez emite rayos. Esos son los discos de acreción. La dona en sí sería como el disco de acreción, okay. ¿Sí? Pero digamos, más cerca del presente, más hace menos tiempo, digamos, se empezó a descubrir, y al revés que con los agujeros negros más chicos, que primero se descubrieron teóricamente y después se encontraron experimentalmente, con los otro tipo de agujero negro, el segundo tipo, que son los agujeros negros supermasivos, que son, la masa es de, pueden ser miles o cientos de miles, millones de soles, son agujeros negros supermasivos. Primero se vieron experimentalmente y después se está teorizando todavía de cuál es su función y su importancia. Se empezó a notar, por ejemplo, que en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, las estrellas que orbitan alrededor del centro de la galaxia, que está en la constelación de Sagitario, del Centauro, ¿no es cierto?, a unos 26.000 años luz de donde está el sistema solar, las órbitas de las estrellas que giraban alrededor de ese centro eran muy extrañas y que, digamos, solamente podían explicarse el giro de esas estrellas alrededor del centro galáctico si se suponía que ahí había un agujero negro supermasivo. Posteriormente se empezó a encontrar que en todas las galaxias cercanas había también un agujero negro supermasivo. Se hipotetizó ahí entonces la existencia de la posibilidad de existencia de un agujero negro supermasivo. Sí, y últimamente hasta se ha logrado fotografiar a los agujeros negros supermasivos. O sea que ya hoy en día tenemos una evidencia hasta visual, o sea, no es ya una mera hipótesis, ¿no es cierto?, sino que tiene un basamento experimental muy sólido. Y además se evidencia de que estos agujeros negros supermasivos tienen un rol fundamental en la estructuración del cosmos, porque ya no se trata meramente de estrellas que murieron, sino que estos están en los centros de las galaxias, de todas las galaxias. Todas las
galaxias que fueron estudiadas tienen un agujero negro supermasivo en su centro. Y por lo tanto, y el equilibrio, digamos, de la estrella, de la galaxia, entre las estrellas que son absorbidas por el agujero negro o la materia que es expelida del agujero negro, ¿sí? Porque cuando un agujero negro está comiendo es como cuando un bebé come en su sillita, ¿no? Que tira materia para el techo, para el piso, no es solamente la que está en el platito, ¿no es cierto? Bueno, o sea, del mismo modo absorbe y expele. y expele. Puedo decirte, para ordenar, sí. Vos discúlpame, pero para vos todo esto es muy fácil, pero son muchos conceptos. Entonces, hasta ahora hablaste, si no te entendí mal, de dos tipos de agujeros negros. Los primeros estudiados por Oppenheimer y Chandrasekhar como destino final de cierto tipo de estrellas, que eran agujeros negros no masivos o menos masivos. Sí. Y lo que se descubrió ahora últimamente, de modo experimental, es otro tipo de agujeros negros, mucho más grosos, dirían los chicos, supermasivos, que involucrarían la masa de incontables soles sí. y estrellas, y que tienen la particularidad de constituir el centro de las galaxias. O sea, si no fuera por ello no habría galaxias. Entonces, esto, perdóname, sería el tercer punto. Vamos por partes. Hay dos tipos de agujeros negros. Estos que marcan el destino final de una estrella, estos ahora los dejamos de lado, fueron los primeros en ser descubiertos. Y este segundo tipo de agujeros negros, que son sobre los cuales nos querés hablar, que están ubicados se observan experimentalmente en los centros de las galaxias, y lo que vos nos señalás es que tienen una importancia estructural. O sea, estamos hablando de la estructura del universo. Así es. Un detalle que te quisiera señalar, a lo mejor no tiene nada que ver, seguramente para la física no, pero para mí que escucho como psicóloga y astróloga y esotérica, me suena. Vos hablabas de que una estrella mientras vive tiene un equilibrio entre los hornos nucleares que expelen y la fuerza gravitatoria que impele, como que eso mantiene un cierto equilibrio que posibilita la vida de la estrella. Y recién decías que en estos agujeros negros supermasivos que están en los centros de cada galaxia, hay también un doble movimiento, un movimiento de tragado, ¿sí? Hasta de la luz, de la masa de la luz, pero también hay algo que expele, como que también hay un equilibrio entre esto que es tragado por esa singularidad. Y no solo porque expele, sino también porque mantiene unida a una cantidad de estrellas formando una galaxia. Exacto, o sea, que esto me llamaba la atención, digo, entonces tenemos que concebir a estos agujeros negros como con este doble movimiento. Sí, exactamente. Entonces, lo que tenemos que, digamos, ahora considerar es que el espacio tiene, digamos, dimensiones, la física está considerando dimensiones superiores a las tres que considerábamos antes del espacio, ¿no es cierto?, muchas más dimensiones, y que por otro lado hay curvatura en ese espacio. O sea que el espacio tiene una complejidad mucho mayor que la que uno ingenuamente podía pensar a través del espacio de Euclides de 3 dimensiones que enseñábamos en la geometría a los chicos en la escuela secundaria, ¿no es cierto?
la geometría ahora se ha vuelto una herramienta fundamental para la física, para la astrofísica, y que lo que es, digamos, asombroso es que uno descubre también que esto ya era conocido en la antigüedad. Y era conocido a través de un aspecto de las deidades, de la divinidad, de cómo se concebía la divinidad en las diferentes tradiciones religiosas del mundo, a través de todas las trinidades que ha habido, en particular en la India, es muy claro el concepto de la concebir que la Trinidad consiste en algo, en una fuerza que crea, Brahma, una fuerza que conserva el universo creado, Vishnu, y una fuerza que destruye lo que ha sido creado y conservado durante un tiempo, que es Shiva, o Rudra se llama en el Rig Veda, el nombre antiguo de Shiva. Entonces, los agujeros negros tienen la cualidad esta de Shiva, tienen por un lado destruyen, ¿no es cierto? Absorben todo lo que hay y pueden tragarse a innumerables sistemas solares en pocos, digamos, en casi un instante, a nivel cosmológico. Pero si vos me decís que por otro lado expele y mantiene la estructura de la galaxia. Porque el tragado se realiza, tiene un cierto tiempo, tiene un límite temporal para la absorción. Es como cuando uno tiene, llena una bañadera de agua, el agua no sale de golpe, sino que va cayendo de a poco a través de ¿no es cierto?, de su orificio. Pero la pregunta sería, en esta trinidad de aspectos vinculados al universo, por ejemplo, de la trilogía hindú, pero que está presente en todas las trinidades, en el agujero negro solamente tenemos que considerar el aspecto Shiva, o este aspecto que expele y que vos me decís que sobre todo por esto que me parece tan importante, que se correlaciona se está estudiando la estructura del universo, o sea, la ciencia está llegando a captar la estructura de las galaxias. Es re grosso esto. Claro. ¿No? Yo siempre digo, a mí me resuena con lo psicológico. En psicología se avanzó muchísimo en el estudio de las estructuras anímicas, y esto también me parece súper importante, ¿me entendés? Entonces, volviendo a la estructura, a la función de los agujeros negros en la estructura del universo, ¿solamente tragan o también hay que considerar que forma parte de la función del agujero negro un aspecto conservador, por ejemplo, o hasta creativo? No sé. Sí, tal cual, o sea, uno puede ver estos aspectos que se suelen decir en las trinidades, que uno no puede separar un aspecto de la trinidad del otro, de modo que el aspecto destructor también construye, también tiene aspectos constructores, como los agujeros negros supermasivos que construyen galaxias. Y del mismo modo no se puede separar entonces la creación, porque también crean nuevas estrellas, dan lugar a la creación de nuevas estrellas. O sea que en realidad el aspecto creador, el aspecto conservador y el aspecto destructor son uno, son tres y son uno, ¿no? El famoso misterio de la Trinidad, ¿no es cierto? Una concepción cristiana diría el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que uno no se puede separar de los otros, porque
son tres y son uno. Y vos perdoname, pero este tema me entusiasma mucho. Y me siento como una nena con ganas de preguntarte muchas cosas. Se me ocurren algunas asociaciones, si son muy locas vos decime si no, Patricia, te fuiste mal. Una es la de cuando hablabas de estos agujeros negros supermasivos y los otros más chiquititos, bueno, menos masivos, no chiquititos, pero menos masivos, perdón mi lenguaje de analfabeta física, se me ocurre hacer una correlación entre los chakras mayores de la estructura arquetipal humana y también podríamos decir, bueno, llevándolo a niveles inclusive más amplios, los 7 chakras mayores y los chakras menores, ¿no? Que hay 49 menores y así siguiendo múltiplos de 7. Si puede haber alguna correlación entre estos dos tipos de agujeros negros. Primera pregunta. Te las hago juntas porque para así no interrumpirte tanto y te pido disculpas por la interrupción. Lo otro que me venía cuando vos hablabas de estos discos de discreción, de acreción, en donde está, no sé si tiene que ver con lo que se llama el horizonte de eventos, pero bueno, como hay ese límite, ese borde, y cuando algo llega a ese punto de singularidad y es tragado, no vuelve, la verdad que lo que me vino, y a lo mejor no tiene ninguna relación y es una idea muy loca, pero me gustaría preguntártela, es el equivalente a nivel psicoespiritual del budismo de los diferentes estados de nirvana. Hay diferentes tipos de iluminación, pero hay uno del cual no se vuelve. O sea, puede haber una correlación entre lo que pasa a nivel físico y lo que sucede a nivel psicológico, espiritual. Bueno, esta es lo que ha enseñado toda la tradición esotérica universal, que como es arriba es abajo, y que el hombre es un microcosmos que refleja lo que ocurre en el macrocosmos. Y por eso nosotros podemos llegar a comprender lo que ocurre en el gran cosmos, ¿no es cierto? Ciertamente, ¿quién no puede dejar de ver en una galaxia, ¿no es cierto?, que rota como una gran rueda en los abismos del espacio? La analogía con un chakra, con una rueda, chakra que se rueda, claro, ¿no? claro. Una rueda energética. Totalmente. Que los hindúes, por ejemplo, ubican los yogis a lo largo de la columna vertebral y también sobre el cuerpo, ¿no es cierto?, en las partes más etéricas del cuerpo físico. Hasta el primer símbolo de Reiki tiene, digamos, en su nombre, claro, la raíz de chakra y en su dibujo la forma de un chakra y de una galaxia y de un agujerito, digamos, sí, ¿no? Bueno, y como vos decías, podemos correlacionar los dos tipos de agujeros negros, los que tienen los menos masivos y los supermasivos, con chakras grandes, los grandes chakras y chakras menores, como son los que se usan en la acupuntura, por ejemplo, ¿no? Sí, ciertamente, es una muy buena analogía. Quiero decir también que la existencia de los agujeros negros en el centro de la galaxia... ¿Y con relación a los nirvanas? ¿Al nirvana? ¿Puede ser? Bueno, eso sería un poco más complicado de entrar a hacer relaciones. Porque hay relación entre los chakras y los estados psíquicos. Sí, pero eso lo quisiera dejar para otro momento, pero si no vamos a... Y la tercera pregunta es si hay alguna vinculación con los denominados puntos Laia. Sí,
Bueno, a eso justamente yo quería señalar la obra de la señora Elena Petrovna Blavatsky, Perdón por la interrupción. una dama de origen ruso del siglo XIX, fundadora de la Sociedad Teosófica y digamos, que escribió varias obras fundamentales, entre ellas la Doctrina Secreta, que apareció publicada por primera vez en 1888, ¿está bien? Y en esta obra aparecen algunas notas que relacionan las doctrinas de los iniciados con la ciencia actual. Fíjense, en el tomo 3 de la Doctrina Secreta, en la edición que tenemos acá en castellano, que editó Kier muchos años, ahora lamentablemente ha dejado de editarla, pero en la página 236, en el tomo 3 y en una nota 34, dice ella: hasta la misma ciencia se ve obligada a aceptar astronómicamente este sol central de los ocultistas, pues no puede negar la presencia en el espacio sideral de un cuerpo central en la Vía Láctea, un punto invisible y misterioso, el centro siempre oculto de atracción de nuestro Sol y nuestro sistema solar. Dice un poquito más adelante la misma nota: el Sol central es simplemente el centro de la electricidad vital universal, el recipiente dentro del cual esa radiación divina, diferenciada ya al principio de cada creación, está enfocada todavía en una condición laya o neutra. Es sin embargo el centro de la vida atrayente, así como también el emisor constante. Fíjense ustedes la concepción, ¿no es cierto?, de un punto central con estas características de atractor de la galaxia, y lo mismo tenemos que decir que estaba entre la concepción de los mayas, ¿no es cierto? En el 2012 se hizo famoso en el solsticio de invierno del hemisferio norte, en el 21 de diciembre del 2012, que iba a venir un rayo hacia la zona de la Tierra, desde el centro de la galaxia, donde se encontraba un aspecto de la divinidad que ellos llamaban Hunab-Ku, ¿no? Y ese rayo, por un alineamiento entre el centro de la galaxia, el Sol y la Tierra, iba a llegar hasta nosotros, ¿no es cierto? Y que iba a producir un cambio de era. Y señalar como que el tiempo tal como lo conocíamos llegaba hasta ahí. Yo te iba a preguntar estos descubrimientos, porque creo que a principio de año, por marzo, por allí, fotografiaron sí, agujeros negros así, de estos supermasivos, y además vos me comentaste que nuestra galaxia está pasando, digamos, dentro de lo que es el viaje, nuestro sistema solar, dentro de lo que es el viaje del sistema solar a través de la galaxia, en una zona lo más alineada, un poco esto que señalas de los mayas, a la constelación de Sagitario y el agujero negro. Sí. De modo que entonces estamos hablando de una sincronicidad, no es casual, o por lo menos es significativo, claro, ¿sí?
que se descubran estos agujeros negros a nivel de la ciencia actual, cuando nuestro sistema solar está atravesando también cierta alineación particular con ellos. Yo vuelvo a insistir, también hay una relación con el primer símbolo de Reiki, porque vos me hablás de este rayo y veo el primer símbolo de Reiki. Digo, esto debe estar correlacionado con algo muy sagrado que está recibiendo nuestro sistema solar. Claro, desde el punto de por vista... Por lo tanto, la Tierra y todos los reinos en la Tierra. Claro, desde el punto de vista de la tradición esotérica, todo lo que tiene que ver con la naturaleza y el cosmos, y hoy que los antiguos indios celebraban el día de la Pachamama, el 1 de agosto, digamos, tenemos que decir que para ellos todo lo que concernía a la naturaleza y el universo era considerado sagrado, ¿no es cierto? Y ciertamente en la filosofía de las grandes religiones mundiales está presente este aspecto del destructor, como es lo que uno sabe que hacen los agujeros negros, que se pueden tragar, ¿no es cierto?, una enorme cantidad de sistemas solares en casi un instante desde el punto de vista cosmológico. Pero sin embargo, para la religión, por ejemplo hindú, esta concepción de un aspecto destructor de la divinidad era absolutamente necesaria para el pensamiento metafísico de la India, porque si no, no habría posibilidad de una evolución. En la religiosidad hindú, el universo es uno de una serie que no tuvo principio ni tendrá fin. Hay una ciclicidad en la manifestación universal, como si fueran diferentes reencarnaciones del universo, digamos, y para seguir su filosofía y su manera de pensar, y todo está en constante evolución, y nada puede evolucionar si no cambia, y para cambiar hay que dejar de ser lo viejo y ser otra cosa nueva, dar lugar a una renovación. Sí, eso por eso quiero decir que en una cultura como la nuestra, donde se nos enseña solamente a apreciar la acumulación y el retener, hablamos de la destrucción como algo negativo y no lo vemos como una renovación. Claro. Es la posibilidad del otoño y de que caigan las hojas de los árboles lo que genera que puedan existir brotes en primavera, ¿no? Claro. Entonces, llevando esta analogía entre la física de los agujeros negros y la psicología espiritual, estaríamos atravesando un periodo en lo objetivo de la cercanía que tiene nuestro sistema solar al agujero negro de la galaxia, me parece, está correlacionado con también no sé cómo decirlo, pero con la posibilidad de tomar contacto con una cualidad vital, anímica del universo y también de la psique, absolutamente renovadora, y por lo tanto de no aferrarnos a lo conocido, ¿no? Claro. Esa es un poco ese fue el origen
de concebir a este aspecto destructor de lo viejo. Que nuestra vida humana está en una posición de disco de acreción, digamos. Sí. Es muy interesante también que lo que pasó con los agujeros negros, que empezó siendo la muerte de las estrellas, para transformarse en lo que posibilita la vida en el cosmos. Porque si no hubiera galaxias, si no hubiera agujeros supermasivos, agujeros negros supermasivos, no habría galaxias. Y si no hubiera galaxias, no habría estrellas, ni planetas, ni la vida tal como la conocemos. O sea que en definitiva, lo que empezó siendo la muerte de las estrellas se transforma en lo que sostiene la vida. Esto no es la primera vez que ocurre. Por ejemplo, con la entropía en la termodinámica, otro capítulo de la física, también pasó lo mismo. La entropía era vista como que todo va hacia la muerte térmica, se hablaba del universo, ¿no es cierto? Hasta que la concepción de Ilya Prigogine, o Prigogine, un premio Nobel de química, pero que trabajaba en físico-química en realidad, él mostró que la vida existe porque hay entropía. Nosotros estamos vivos porque a través de la comida logramos ir bajando la entropía. Cuando la entropía va subiendo, y si no comemos nos morimos, pero al ir comiendo vamos logrando disminuir la entropía y mantenernos lejos del estado de equilibrio que sería ya cuando nos morimos. O sea, estamos en equilibrio, el cuerpo está físico, está en equilibrio cuando uno muere. Allí ya se acaban las transformaciones. Pero los seres vivos están muy lejos del equilibrio termodinámico y por eso están vivos. O sea que, y están permanentemente produciendo entropía, creando entropía. Entonces, la entropía pasó de ser algo relacionado con la muerte a lo que sostiene la vida. Y lo mismo pasó con los agujeros negros. También quiero decir que si bien esto lo podemos relacionar con el aspecto religioso, o aspectos religiosos, espirituales, espirituales transreligiosos, podemos decir, siguiendo la hermosa metáfora de Vicente Merlo, también está la cuestión del inconsciente colectivo de Carl Jung, tu admirado, nuestro admirado también, porque yo, por más que soy he sido físico matemático toda mi vida, también he tenido la posibilidad de leer y admirar a la obra de Carl Gustav Jung, ¿no? Extraordinario y genial psiquiatra y psicólogo suizo-alemán. Hay un arquetipo universal de esto, del universo, como que hay una serie, ¿no? Sin principio ni fin. Y los mitos, ¿no es cierto?, que también nos han hablado grandes científicos, ¿no es cierto?, antropólogos, toda una escuela antropológica, mitológica. Y vemos a Stephen Hawking, un físico fallecido hace poco, relativamente poco, que tuvo, digamos, sus últimos trabajos, él concebía el universo como uno de una serie también, ¿no es cierto?, que no es
que hay un único universo, sino que el universo aparecía y volvía a ser se encogía y volvía a aparecer, ¿no? Cíclicamente y periódicamente. O sea que, y eso que Hawking era de una mentalidad agnóstica, él no era un creyente. ¿Pero esto tiene algo que ver con lo que veníamos hablando de los agujeros negros? Y bueno, lo que quiere decir es que uno... ¿O vos estás llevándome a la idea, como para ir cerrando ya por el tiempo? Sí. Llevándome a la idea del principio, de los inicios y los finales. Estás correlacionando, haciendo una correlación, porque ya que lo citaste a Jung, hay una instancia de la psique que él denomina Selbst, que él dice que hace varios comentarios sobre el ser. En primer lugar dice que es un arquetipo de trascendencia. En segundo lugar dice que es un arquetipo que neutraliza todos los opuestos, todos los contrarios. Digo por esto del agujero negro que traga pero también expele. Y en tercer lugar también cuando él dice que en la literatura de todo tipo, digo en los mitos, en la espiritualidad, también en la física, podemos observar al ser cada vez que se habla o de los átomos o de los puntos primordiales, o sea, de esta cuestión del origen, del alfa y de la omega, por decirlo de algún modo, ¿no? Claro. No sé si citaste a Hawking también con esto. Yo creo que con esto podemos ir como cerrando, un poco nos deja muchas preguntas, pero hay algo en esta temática de los agujeros negros supermasivos que me parece que nos confronta a los seres humanos. Sí, hay otro concepto de Jung que quiero citar acá, que me parece que es importante, para mí es muy importante. Jung dice que la psique no es solamente subjetiva, la psique se expresa a nivel subjetivo y objetivo, por eso cuando habla del inconsciente colectivo lo denomina inconsciente objetivo, de modo que es importante observar lo que pasa en lo exterior como una correlación de los procesos internos, ¿no? Entonces, ahora sí, te puedo hablar como psicóloga que tiene en cuenta este pensamiento junguiano, este descubrimiento y observación experimental de estos agujeros supermasivos está indicando algo muy importante, alguna clase de transmutación anímica muy importante para la humanidad, para la Tierra, para el sistema solar. O sea, no sabemos, estamos frente a misterios, digamos, pero lo que sí sabemos que involucran el alfa y la omega, involucran lo simple. Sí, uno no puede dejar tampoco de relacionar la famosa materia oscura o la energía oscura, ¿no es cierto?, que es la mayor parte de lo que constituye el universo, con lo inconsciente en la psicología en general, en el psicoanálisis, en particular con la psicología analítica de Jung. El inconsciente tiene como muchos niveles. Acá nos estamos refiriendo a otra cosa, ¿sí? Si vos le preguntás a Jung, Jung dice el inconsciente hunde sus raíces en lo biológico y termina en los confines de lo espiritual. Este tema que vos desarrollaste hoy de los agujeros negros nos lleva a conectarnos con una dimensión del inconsciente que es muy particular, que es lo que vos decías, es la que sostiene la estructura del universo. Y por lo tanto estamos así como resonando con algo que sostiene
la estructura también, si querés, del ser humano o de todo lo existente, ¿no? Así es. Entonces, esa resonancia anímica entre esto físico y metafísico, me parece que, bueno, que con esto podemos cerrar, ¿no? Porque hay algo muy importante, sagrado y fundante. Estamos como con la posibilidad de, por lo menos de avisorar ahí, no sé, hay una energía y un propósito que nos está llevando nos está trayendo con la potencia de un agujero negro algo que nos deja sin palabras, ¿no? Sí. Que va a traer evidentemente cambios en la psique y en la vida humana tal como la conocemos. Sí, en todo caso se trata de ciertas verdades, tanto desde el punto de vista teórico como experimental, que pueden ser vistas desde muchos puntos de vista. Se puede ver desde el punto de vista puramente astrofísico, desde el punto de vista de la comparación con la psicología profunda, o desde el punto de vista de los mitos o de los arquetipos del inconsciente colectivo de Jung, etc. En todo caso, da lugar para mucha reflexión, ciertamente, y es interesante poder hacer tener una mirada, dejar la mirada amplia, ¿no es cierto? Y ante el misterio magnánimo, maravilloso del cosmos, en el cual vivimos, nos movemos y tenemos el ser, para emplear una expresión de San Pablo. Bueno, gracias.